Grandes, peludos, criollos, salvajes o muy tiernos. Nuestros mejores amigos pueden parecer muy diferentes y si algo tienen en común es nuestro amor por ellos. Por eso, debes vacunar a tu mascota contra la rabia para cuidar su salud y la nuestra. Llévalos al puesto de vacunación de tu municipio. Esta es también una forma de demostrarles tu cariño. Amarlos es tan fácil como vacunarlos. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. A continuación, entonces, vamos a hablar del tema piso pélvico, fortalecimiento y recuperación, a cargo de la doctora Jennifer Borg Guevara, fisioterapeuta egresada de la Universidad del Rosario, especialista en rehabilitación de piso pélvico. Actualmente labora en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Por aquí te espero. Buenos días para todos. Agradecer antes que nada la invitación y la oportunidad de llegar a tantos profesionales de la salud y tantos médicos hoy con el tema que me apasiona, que es la rehabilitación del piso pélvico, y específicamente hoy vengo a hablarles un poco acerca de lo que hacemos como rehabilitadoras con pacientes con disfunción de piso pélvico. Quería iniciar con datos, números que a veces nos asustan, deberían asustarnos mucho más. Disfunciones de piso pélvico o estudios que se han realizado donde nos muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de 22 millones de mujeres sufren de alguna disfunción de piso pélvico y cerca de 2.500.000 a 3 millones de hombres van a sufrir de algún tipo de disfunción. ¿A qué o con qué está relacionado esto? Básicamente en los hombres con problemas relacionados con la próstata, hiperplasia prostática y derivados, y con las mujeres de riesgo que nos van a conllevar a padecer, por lo menos, como veremos en algunas de las cifras, una disfunción de piso pélvico en nuestra vida. Otros datos epidemiológicos de cirugías que se han realizado en Estados Unidos. Este estudio fue un estudio que se realizó ya hace unos añitos, hace más de 10 años, pero es un estudio que es bien interesante porque en él lo que se veía era de las pacientes que eran sometidas a cirugías pélvicas para manejo de incontinencia y de prolapso, cuántas de esas cirugías debían ser reintervenidas para el 2005. Y se veía que de 400.000 cirugías, cerca de 120.000 mujeres eran reintervenidas. ¿Por qué me parece lindo este estudio? Porque es el primero en el que hablan de la importancia de la rehabilitación del piso pélvico, donde dicen una fisioterapeuta, un profesional capacitado debería estar en un preoperatorio. Deberíamos tener en cuenta que para el éxito de la cirugía deberíamos tener algún tipo de entrenamiento de piso pélvico. Entonces aquí ya empezamos nosotras a darnos a conocer. Proyecciones. Este es un estudio donde vemos proyecciones al 2010 pasado y al 2050 y que nos dice que la incontinencia urinaria afectará a 28.1 millones de personas para el 2010 y para el 2050 a 43.8 millones de personas. Que de esta población o de estas cifras, 55% van a ser mujeres y que de estas mujeres, cerca del 59% van a sufrir específicamente de incontinencia fecal, prolapso de órganos pélvicos 46% y por lo menos 5.8 millones de mujeres van a tener al menos una disfunción de piso pélvico para el 2050. Como lo queramos ver, por salud, por gestión de proyectos, por salud pública, por ingresos, como queramos verlo, tenemos ahí un alto porcentaje de personas que van a necesitar de nuestra ayuda y que van a necesitar que estemos allí con ellas, educándolas y tratándolas. Que vemos también que la disfunción de piso pélvico va a afectar aproximadamente entre un 10 y un 30% de las mujeres entre los 15 y los 64 años. Este es un dato bien interesante porque
Casi siempre estamos relacionando la disfunción de piso pélvico con la gestación, la estamos relacionando con la menopausia o con la edad. Y si vemos los 15 años de vida, diríamos, ¿qué le sucedió a esta persona? Entrenamientos donde hay mala gestión de las presiones, uso inadecuado del entrenamiento abdominal, hoy en día tantos tipos de ejercicios como son el running, ejercicios que no tienen, o el CrossFit incluso, donde si no tenemos unos buenos cimientos y un buen piso pélvico, vamos a terminar desde muy jóvenes, incluso sin haber tenido ningún otro factor de riesgo, con una disfunción de piso pélvico. Se ve que entre el 44 y el 55% de las mujeres tendrán después de los 65 años alguna de estas disfunciones, y tan solo entre el 11 y el 22% de los hombres tendrán alguna disfunción de piso pélvico. ¿Qué hacemos nosotros cuando trabajamos el piso pélvico? ¿Qué buscamos? Para el caso de una disfunción relacionada a una incontinencia, lo que vamos a querer es restablecer la continencia urinaria y buscar la prevención de los deterioros en la estática pélvica. En las guías de manejo para incontinencia vamos a ver que está tanto para la incontinencia urinaria de esfuerzo como la incontinencia urinaria mixta y la de urgencia. La primera línea de intervención es la prescripción de ejercicios de piso pélvico, y lo vemos tanto para el manejo y en las guías de incontinencia en hombres, en mujeres e incluso en niños. ¿Qué buscamos cuando hacemos la rehabilitación? Buscamos, dentro del proceso de la reeducación perineal, buscar una retroalimentación, que el paciente conozca, la persona conozca dónde están sus músculos, que aprenda a activarlos, luego que tenga un proceso de contracción y relajación que sea coordinado, y finalmente vamos a pasar a un entrenamiento que sea más funcional. ¿Cómo iniciamos? Con una historia clínica. Abrimos los antecedentes de piso pélvico, vamos a buscar cuáles fueron esos factores de riesgo que llevaron a ese paciente a nuestra consulta. Luego, muy importante, la fase educativa, donde basados en la historia de ese paciente vamos a determinar cuáles son sus hábitos miccionales, evacuatorios, cuál es la ingesta de líquidos, le vamos a enseñar cuál es la función de la musculatura y cuál es la importancia de tener unos hábitos que sean adecuados a la hora de evacuar. Procedemos a la inspección física, y después de la inspección física, que nos da unos hallazgos relevantes para nuestro quehacer, pues vamos a proceder con la intervención. Y aquí quiero ahondar un poco en lo que vamos haciendo en cada una de estas fases. Cuando hacemos una fase educativa, muy importante, lo que vamos a querer es mostrarle a los pacientes qué es el piso pélvico, enseñarles cuáles son las estructuras, cómo están compuestas, dónde quedan, para qué sirven, qué hacen, luego cómo las vamos a evaluar en la siguiente consulta, porque normalmente el primer día que atendemos al paciente procuramos no ser tan invasivos de ir a hacerle la valoración o la inspección interna inmediatamente, y cómo vamos a lograr fortalecerlos. El ejemplo que tengo aquí en esta imagen de esa casita es un ejemplo que siempre utilizo con mis pacientes, y les muestro, les digo, bueno, en esa casa tenemos una fachada, esa sería mi pared abdominal, tengo una puerta trasera o una parte trasera en esa casa que serían mis músculos paraespinales, tengo adicionalmente un techo que vendría siendo mi diafragma, y posteriormente el piso de esa casa viene siendo mi piso pélvico. ¿Qué en esa imagen creen que no nos podría faltar? Si me lo quitan, todo se viene abajo. Mi base. ¿Y cuál es mi base? En mi casa y en mi hogar, mi piso pélvico. Es el que nos brinda el sostén a nuestros órganos pélvicos, es el encargado de la continencia, es el encargado de regular funciones sexuales, y es importante que conozcamos dónde queda y que sepamos cómo entrenarlo y cómo cuidarlo. En cuanto a la valoración, vamos a hacer una valoración que es muy específica, es global, pero también va muy específica hacia el área del piso pélvico y al área perineal. Hacemos inicialmente una inspección externa, donde vamos a evaluar la piel, las características de la piel, si hay presencia de dolor, la sensibilidad, si hay presencia o no de cicatrices. Luego vamos a mirar si el paciente es capaz de realizar movimientos con su pelvis, si hay un movimiento visible frente a la contracción que le estoy pidiendo del piso pélvico. Vemos, ya procedemos luego a la valoración perineal y a esa capacidad de contraer la musculatura.
Y ya luego, en cuanto a la valoración externa, vamos a ver adicionalmente la respiración, patrón respiratorio, como el techo de mi casa viene siendo la cúpula diafragmática, es importante y tiene una relación bien interesante ese patrón respiratorio con la función del piso pélvico y la gestión de presiones que tiene ese piso pélvico. Normalmente pacientes que tienen diafragmas hipertónicos, que les cuesta trabajo relajarse, tienen un piso pélvico que por ende está débil, pero tiene una hiperactividad. Entonces tenemos que devolvernos y enseñarle al paciente a respirar, a manejar el estrés y luego ya irnos enfocando en el trabajo con el piso pélvico. Medición de resultados, ¿cómo lo hacemos? Hay escalas validadas, escalas que mundialmente son avaladas y que están validadas para el español, como es el ICIQ, una escala de medición del impacto de la severidad de la incontinencia en relación a la calidad de vida del paciente, cómo está impactando esa calidad de vida. Y con esto podemos hacer una valoración inicial y una final y determinar si la percepción de la pérdida ha mejorado y cómo el paciente se siente después de haber realizado la terapia de piso pélvico. Hay pruebas como el PAD test, donde inicialmente en una primera o segunda sesión vamos a pesar el número de protectores que el paciente utiliza en seco, luego los vamos a pesar húmedos y vamos a hacer una relación de esa pérdida y con eso vamos a poder cuantificar esas pérdidas de orina que el paciente tiene. Esto lo realizamos al inicio y al final de las terapias para poder mostrarle también a ustedes que la terapia funciona, que el paciente sí ha mejorado y que el paciente también se dé cuenta que ha tenido una adecuada recuperación. Aquí viene la parte que a mí más me gusta y que es en la que más me gusta mostrar y enseñar, y es ¿qué necesito o qué necesita un paciente o cualquier persona para tener una adecuada continencia? ¿Cuáles son los requerimientos prácticos? Yo necesito tener cognición, necesito saber que tengo una vejiga que se está llenando y reconocer que es hora de ir al baño. ¿Qué necesito adicionalmente? Locomoción, necesito tener un estado parcial o completo o una capacidad de poder movilizarme y decir voy a ir hasta el baño y voy a ir a evacuar. Pero si de repente me encuentro con esta imagen, está ocupado, tengo que seguir conteniendo, tengo que empezar a hacer procesos de contracción y relajación, una contracción del piso pélvico para que no se me vaya a escapar la orina, y ya luego cuando puedo evacuar finalmente va a venir la capacidad de relajación del piso pélvico y que finalmente me lleve a esa evacuación. Basándonos en estos principios básicos para el entrenamiento, para el manejo de la continencia, también nos vamos a basar en lo que dice la evidencia. ¿Y qué nos dice la evidencia? Que los ejercicios de piso pélvico son la primera línea de intervención o como tratamiento en mujeres que sufren de cualquier tipo de incontinencia, ya sea urinaria, de urgencia, mixta o de esfuerzo. ¿Cuál sería la técnica adecuada para contraer el piso pélvico? ¿O cuál debería ser el comando que deberíamos darle al paciente? Normalmente lo que utilizamos es contraer, cerrar, mantener, apretar. Esas son las palabras claves que deberíamos enseñar. No es cortar el chorro de orina, como en infinidad de ocasiones nos llegan los pacientes. Mi médico tratante me dijo, la enfermera que me estaba tratando me dijo, Google me dijo que lo que tenía que hacer era entrar al baño y cortar el chorro de orina, y yo vengo entrenándolo de esa manera. Está totalmente contraindicado. No es una recomendación que debemos hacer. Si un paciente permanentemente corta el chorro de orina, lo que está generando es a futuro una relación incongruente entre la relajación del piso pélvico y la contracción del detrusor. Entonces, a futuro puede llegar incluso con síntomas de hiperactividad vesical o con una infinidad de infecciones urinarias que no tienen una causa aparente. Entonces, sí es como si estuviera cortando el chorro de orina, como si estuviera orinando, pero jamás lo voy a hacer a la hora de evacuar. Debe ser la contracción en dirección cefálica. Si ustedes se sientan en este momento sobre sus isquiones y sienten su periné, y seguramente habrá algún par de personas que van a querer hacer la tarea, el ejercicio, voy a sentir primero mi triángulo anterior y posterior del periné y luego me voy a imaginar
para los hombres, porque hay una clave para los hombres y una para las mujeres. Los hombres van a imaginarse como si tuvieran muchas ganas de orinar y quisieran cortar el chorro de orina, o como si estuvieran orinando y lo quisieran hacer. Y las mujeres se van a imaginar como si tuvieran un gas, y en un congreso tan importante como estos no podríamos sino contener. Entonces vamos a intentar pensar sobre nuestro triángulo posterior y vamos a intentar apretar el ano, cerrarlo y sentir como si nuestros isquiones se mueven y se unen y nuestro pubis y nuestro coxis quieren ir hacia el centro. La contracción del piso pélvico es una contracción que es cefálica, es interna, va hacia adentro. Entonces, mujeres como si quisiera retener un gas, hombres como si quisiera cortar el chorro de orina. Es la manera más fácil de aprender a hacerlos. Y la manera más fácil es un decir, porque los estudios nos muestran que un 60% de la población no es capaz de identificar la musculatura del piso pélvico. Entonces, hay que trabajar también en esa parte propioceptiva. Cuando ya entrenamos las fibras, cuando ustedes nos envían un paciente para hacerle la rehabilitación después de haberle hecho toda la anamnesis, de haberle abierto la historia clínica, vamos a ir a utilizar fases de entrenamiento. ¿Qué es lo que necesitamos que el músculo haga? Que contraiga adecuadamente, teniendo en cuenta que tenemos dos tipos de fibras musculares en el piso pélvico. 70% de las fibras son de resistencia, fibras tipo 1, y estas fibras lo que hacen es que nos permiten que una contracción pueda ser sostenida, digámoslo así. Esas son la mayoría de la musculatura del piso pélvico, los que componen. Y las fibras fásicas, que son tan solo el 30% de esas fibras, son las fibras rápidas. ¿Para qué me sirve esto cuando yo lo llevo a la práctica? Cuando yo voy a toser o voy a estornudar, las fibras rápidas son las primeras que se activan. Tan pronto yo tengo esa sensación de hacer un aumento en la presión intraabdominal, se va a dar una anticipación y las fibras rápidas se van a contraer para generar la oclusión y el cierre de los esfínteres. Pero en el día a día, lo que yo más voy a utilizar son las fibras de contracción sostenida, y estas fibras lo que van a hacer es mantener todo en su sitio y mantener también el esfínter ocluido. Tengo que aprender a entrenar esos dos tipos de fibras y se entrenan de manera diferente, con ejercicios distintos. Nos apoyamos en las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que nos dicen que para poder entrenar cualquier músculo en el cuerpo deberíamos hacer 3 series de repeticiones entre 8 a 12, dependiendo del paciente en el estado en el que esté, a una máxima intensidad, y altas repeticiones, aumentar esa cantidad de repeticiones que hacemos en el día para llegar a un total de 50 a 100 en el día. De repente decimos, bueno, el doctor Arnold Kegel tenía toda la razón, iba por buen camino. Pero si ustedes saben cuáles eran los ejercicios que el doctor Kegel hacía, eran ejercicios de contracción, de fibras de contracción rápida. Decía, apriete, suelte, contraiga, suelte, todo el día. Y estábamos entrenando tan solo el 30% de las fibras del piso pélvico, las que se activaban en momentos donde hay aumentos en la presión intraabdominal. Entonces, lo que ahora hacemos son entrenamientos diferenciados, donde vamos a generar contracciones sostenidas y donde vamos a generar contracciones rápidas y contracciones que van a estar combinadas con aumentos en la presión intraabdominal. ¿Cuáles son los principios de entrenamiento? Aprendizaje motor, poder buscar, identificar el músculo, saber para qué funciona, que yo pueda decir, aquí están mis músculos y así es como se contrae. La progresión, que no puedo quedarme con el mismo número de repeticiones, con la misma intensidad siempre. Un plan casero no es para todos los pacientes igual. No puedo hacer que todas las personas, mandarles la hojita donde diga 5 contracciones o 10 contracciones 3 veces al día y contraiga 10 segundos, sino que debe ser algo personalizado y que vaya de acuerdo a ese paciente, y luego en la medida en la que yo voy evaluando a ese paciente, lo que voy a lograr es empezar a cambiarle ese plan casero y aumentar esa progresión en el entrenamiento. El mantenimiento. Los programas, lo que nos recomienda la ACCM es que deben ser reducidos en el tiempo, pero que deben ser temporales. Buscar que el paciente se adhiera a su plan de tratamiento, buscar que los ejercicios que me mandaron en el consultorio yo los siga haciendo en el día a día, y esto me va a generar cada vez más hipertrofia. El principio de la sobrecarga y el de especificidad. Vamos a intentar buscar que el paciente aísle la contracción, que sea capaz de contraer los músculos que son.
Hay que tener en cuenta que las primeras 6 a 8 semanas de entrenamiento son de adaptación neural junto con un aumento en la coordinación. El paciente va a aprender a contraer su piso pélvico, va a aprender a lo que va a ser el entrenamiento, pero en las primeras 6 a 8 semanas los resultados, aunque los vamos a ir viendo, no se van a mantener en el tiempo. Si el paciente suspende la terapia y suspende los ejercicios. Podría de repente suspender la terapia, pero continuar haciendo los ejercicios en casa. ¿Cuándo obtengo la hipertrofia de los músculos? Después, o entre los 4 y los 6 meses después, o continuos de haber hecho el entrenamiento. Entonces, por eso es importante que en ocasiones seamos generosos con la terapia, que nos tengan un poco de paciencia cuando les decimos, denos una semana más, denos 3 semanas más de tratamiento, que entendamos que no podemos estandarizar que todos los pacientes en 10 o 12 sesiones se van a recuperar, y que entendamos que el paciente también, y nos ayuden con eso, decirle, si usted no hacer los ejercicios en la casa, no vamos a lograr absolutamente nada. Tenemos aquí evidencia del éxito que tienen los ejercicios de piso pélvico. Contracciones de piso pélvico mantenidas entre 6 a 8 segundos, haciendo 6 a 8 repeticiones, más o menos 3 series en el día, 3 veces al día por 4 semanas. En estudios nos muestran que la constante de esta prescripción se ve en diferentes estudios, que 70% de pacientes muestran satisfacción a los 5 años de entrenamiento cuando los hacen una vez por semana. Cuando yo llamo al paciente le digo, bueno, ¿cada cuánto está haciendo los ejercicios? Por ahí, cuando me acuerdo, una vez cada 8 días. Tienen un 70% de mantenimiento de la continencia y de resultado exitoso frente al entrenamiento. A los 10 años de realizar los ejercicios, 66%, y en el estudio de Hayan en el 2000, a 10 repeticiones diarias, que ya no son 3 veces en el día, series tan específicas, logran también mantener el estado de mejoría. ¿Qué herramientas utilizamos cuando queremos enseñarle al paciente a encontrar los músculos, a contraerlos, a relajarlos, a que sea coordinado? Tenemos diferentes herramientas. La primera y una de las más importantes, la toma de conciencia. En cuanto a la toma de conciencia, vamos a ver que podemos utilizar desde el espejo, que es el primer biofeedback que podemos tener, la primera retroalimentación que vamos a encontrar. El biofeedback no solamente es el equipo que nosotras utilizamos en el consultorio, sino es cualquier retroalimentación que el paciente pueda tener. Hace un rato les decía, siéntense sobre sus isquiones, sientan su periné, sientan su piso pélvico, ahí ya tienen una retroalimentación. Sentarme sobre un balón y hacer conciencia de cómo está mi piso pélvico también va a servir de retroalimentación. Entonces utilizamos herramientas para la toma de conciencia que son visuales, auditivas, táctiles, y que nos pueden servir para ya luego pasar, ya cuando el paciente haya identificado la musculatura, pasar al entrenamiento. Tenemos también el trabajo manual intracavitario, el manejo conductual, que es la revisión dependiendo de los hábitos evacuatorios del paciente, dependiendo de los hábitos alimenticios que tenga, la ingesta de líquidos, cada cuánto va al baño a orinar, cada cuánto tiempo tiene una evacuación. Vamos a hacer también modificaciones en esa conducta y vamos a ayudarle o a combinarlo con el tratamiento de ejercicios como tal. Y diferentes técnicas que son posturales, técnicas que son manuales, que también nos van a ayudar en este entorno. En cuanto al biofeedback perineal, el biofeedback perineal es un dispositivo, me voy a volver acá un segundo, es un dispositivo que nos va a generar una retroalimentación visual, auditiva y táctil. Normalmente los equipos vienen con módulos de electroestimulación y lo que vamos a hacer es utilizar la electroestimulación para mejorar la propiocepción en el paciente. Esto me gusta siempre mostrarlo y educar a los otros profesionales porque tenemos la concepción errada de que la electroestimulación es la que va a ayudar a que el paciente se mejore. Pero como les mostraba en la evidencia, la primera línea de tratamiento son los ejercicios de piso pélvico. No hay una corriente que podamos decir que realmente me va a favorecer la hipertrofia del músculo por sí sola. Yo necesito una contracción voluntaria de la musculatura. Entonces, antes de hacer en una terapia o utilizar la corriente eléctrica, debería pensar en que el paciente perciba su musculatura y que pueda empezar a entrenarla. Encontramos también
Bueno, otros estudios y más evidencia que nos muestra que en pacientes que sufren, por ejemplo, de incontinencia urinaria posterior a una prostatectomía radical, se encuentra que sigue siendo la primera línea de intervención en los 6 a 12 primeros meses del posoperatorio cuando no han logrado volver o recuperar esa continencia. Hay infinidad de estudios que han querido evaluar la eficiencia, cuál es el mejor protocolo de ejercicios, cuáles son los mejores tratamientos. Sin embargo, las deficiencias de esa infinidad de estudios las podemos encontrar en que mayormente son estudios que no tienen grupos control. La definición de incontinencia varía entre los diferentes estudios. Hay estudios que dicen que incontinencia es que yo tenga pérdidas una vez al día. La definición por la Sociedad Internacional de Continencia es cualquier pérdida de orina que el paciente tenga, pero si yo en mi estudio modifico las definiciones, no vamos a poder llegar a unificar tampoco los resultados que hay. Sin embargo, en todos, la mayoría de los estudios están de acuerdo en que un paciente que está entrenado en su musculatura va a tener una recuperación mucho más efectiva y mucho más rápida que un paciente que no somete sus músculos a un entrenamiento. Dentro de las herramientas que utilizamos, ¿qué más tenemos? La electroestimulación, utilizamos electroestimulación intracavitaria. Allí vemos el tipo de electrodos que podemos utilizar, hay de diferentes formas, hay de diferentes tamaños y lo que busca la electroestimulación es ayudar a la inhibición de la actividad del detrusor o ayudar en los casos de inestabilidad vesicales. Básicamente lo logramos a través de un estímulo que es reflejo. Yo la electroestimulación la utilizo en los músculos del piso pélvico y al generar esas contracciones de manera refleja se va a enviar mensajes al detrusor y esto es lo que va a lograr disminuir esa inestabilidad que haya o esa hiperactividad. Y también lo utilizamos para la activación muscular y la presión de cierre, para la propiocepción. Un paciente que yo le hago una valoración y veo que no sabe dónde están sus músculos, puedo ayudarme de la corriente eléctrica para favorecer que el paciente sepa, logre identificar y ya luego pueda realizar las contracciones. ¿Qué podemos utilizar también? El uso de conos, se utilizan pesarios que son diferentes a los pesarios que normalmente se colocan en casos donde hay prolapsos. Nosotros utilizamos pesos, digámoslo así, que buscan la tonificación de la musculatura del piso pélvico. Básicamente, acá digamos que tenemos una amplia gama de los instrumentos que utilizamos. Hay unos que son las bolas de entrenamiento de piso pélvico o las encuentran como las bolas de Kegel o las bolas chinas. Las bolas chinas no tienen peso. Esas son las que encontramos fácilmente en la tienda de juguetes sexuales. Y lo que hacemos con esas bolas cuando queremos entrenar al paciente es decirle que las introduzca y ellas tienen adentro un dispositivo que vibra. Quiere decir que cuando la paciente se introduce el dispositivo y camina, siente la vibración y cada vez tiene mayor percepción sobre su musculatura del piso pélvico. Hay otras, como son los conitos que vemos en la imagen, tienen peso y tienen tamaños diferentes. Entonces, estos no van a trabajar sobre la percepción de la paciente, sino que van a hacer una sobrecarga en el músculo. Si yo empiezo utilizando los más grandes y menos pesados, voy a empezar a generarle no tanta carga al piso pélvico. La paciente los utiliza 10, 15 minutos durante una actividad de la vida diaria y luego, mientras que ella va progresando y va ganando fuerza, yo voy pasándome a los conos más pequeños, pero les voy poniendo más peso, que es parecido a lo que vemos, digamos, en esta imagen, que son un cono más pequeño que el otro y estos son unos pesitas que vienen por gramajes. Y la meta para la paciente es que logre hacer una actividad sin que vaya a botar los conos, sin que vaya a tener una pérdida y que sea con el cono más pequeño y el más pesado. ¿Bien? Hay otros métodos que están empezando a entrar en furor dentro de las técnicas que son globales, posturales, respiratorias. Tenemos un método que está causando furor, sobre todo en Europa. No tiene tanta evidencia científica, pero lo están recomendando y cada vez se está haciendo más y se está buscando hacer más investigación en este método, que es el método hipopresivo. Cuando lo vemos en las imágenes, vemos una mujer o hombres que tienen un vacuum abdominal, que hacen una aspiración diafragmática, la llamamos nosotros.
Y básicamente el método hipopresivo es una técnica postural y respiratoria. Yo voy a poner un paciente a que adopte una postura, luego le voy a decir que realice una respiración específica y en una apnea expiratoria boto todo el aire y luego hago la apnea, abro las costillas y se da ese efecto del vacuum abdominal. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado en algunos estudios, muy pocos como les digo, que cambian los ángulos o la relación angular que hay entre el útero y la vejiga en mujeres. Se ha hecho ya con ultrasonido y con resonancia magnética estos estudios. Se muestra que mejora la percepción que las pacientes tienen cuando tienen prolapsos, por ejemplo. La molestia de la sensación de masa vaginal mejora bastante en este tipo de entrenamientos y que adicionalmente es un tipo de entrenamiento que no genera una hiperpresión o un aumento indiscriminado en la presión abdominal que termina recayendo sobre un piso pélvico que está debilitado. Por eso de ahí su nombre, hipopresivo. En realidad lo que muestran los estudios más recientes es que no va a disminuir la presión intraabdominal, es imposible disminuirla, siempre tenemos una presión que está de base, pero lo que vamos a hacer es mejorar la distribución de esa presión intraabdominal para que al hacer un ejercicio no vaya a recaer todo sobre el piso pélvico, que es lo que normalmente sucede, por ejemplo, cuando hago un entrenamiento abdominal convencional. Si tengo un piso pélvico que está debilitado, lo que voy a generar es una mala gestión de las cargas y va a recaer todo sobre ese piso pélvico. Entonces, este es uno de los métodos que utilizamos también en consulta. Y vamos adicionando algún tipo de entrenamiento que hay sobre la musculatura abdominal, sobre la musculatura pélvica y vamos combinando este entrenamiento de la musculatura del piso pélvico con entrenamientos mucho más globales para que el paciente vaya alcanzando los objetivos de restaurar la continencia. Adicionalmente, en rehabilitación de piso pélvico hay diferentes tipos de patologías, entonces vamos a tratar no solo los problemas de debilidad del piso pélvico, sino que lo que vamos a buscar también es que el paciente, en la medida en la que aprende a contraer, aprenda a relajar, que con los métodos que tenemos conductuales el paciente mejore sus hábitos a la hora de evacuar, que tenga horarios fijos, que tenga una adecuada postura a la hora de entrar al baño, que tenga adicionalmente horarios específicos, el hábito en general para la evacuación. Normalmente nos pasa en ocasiones mucho en pacientes postprostatectomizados que llegan utilizando un pañal, por ejemplo. Y uno les pregunta, ¿y cada cuánto está yendo al baño? No, pues si yo tengo pañal, pues voy con el baño para todo lado. Y el paciente olvida que tiene que ir y que tiene que volver a recuperar esa sensibilidad y que tiene que hacer el hábito de volver al baño, tenga o no tenga ganas. Porque así no esté esa sensibilidad, tenemos que decirle, cada 2 horas tiene que ir al baño. Entonces, parte de esas recomendaciones que les damos están incluidas dentro de ese manejo conductual y que a veces pasamos por alto, decimos el paciente claramente sabe que uno tiene que ir al baño, pero a veces cuando no tiene la educación suficiente y esto lo vemos en pacientes educados también, que no tienen claridad sobre lo que hay que hacer, empiezan a ver que hay un retroceso incluso en su recuperación. Entonces nos guiamos mucho también de ese manejo conductual y de animar al paciente a que haga el ejercicio, de buscar la adherencia en los tratamientos, que se enamore del entrenamiento. Yo siempre le digo a mis pacientes, usted vino a mi consultorio y esto es como si viniera a un gimnasio y yo soy su entrenadora personal. No tiene que venir en sudadera, de hecho mientras menos ropa tenga pues puesta en el momento de la terapia mejor, pero es lo mismo que si yo voy al gimnasio. Si yo voy 10 días al gimnasio, si voy 15 días al gimnasio, no voy a encontrar ninguna recuperación completa, no voy a ver mejorías. Y lo que vamos a hacer acá es asegurarnos que usted aprenda a hacer los ejercicios y continúe haciéndolos incluso después de la terapia. ¿Qué nos dice la evidencia? Número de sesiones. Casi siempre nos preguntan eso a las terapeutas, ¿cuántas sesiones le mando? Si es un posparto, si es una incontinencia, si es una disinergia defecatoria. Entre 1 y 4 sesiones se ha encontrado en la evidencia que no va a haber un efecto benéfico para los pacientes, por ejemplo, en casos específicos posterior a una prostatectomía radical. Las recomendaciones lo que nos dicen es que los paquetes deberían ser entre 10 a 12 sesiones e ir viendo cómo va progresando ese paciente. ¿Qué nos dice también la evidencia? Que es mucho más efectivo realizar rehabilitación
postprostatectomía en un posparto y en diferentes instancias que no realizarla. Y para futuros estudios se debería estandarizar la medición de la fuerza previa a la cirugía, porque no sabemos si el paciente reconocía los músculos antes de la cirugía, si tenía fuerza, si sabía de qué se trataba, todo lo que luego en el posoperatorio le estamos hablando. Y en ocasiones para incontinencia, el número de pads empleados y que se consideren dentro de la definición de continencia. Que haya como un rango, ahora hay nuevas escalas donde se verifica la severidad de la incontinencia con la fuerza muscular y con el uso de protectores, que también valdría la pena que investigáramos en eso. Que encontramos también que los ejercicios de la musculatura del piso pélvico logran fortalecer e incrementar la resistencia muscular durante los periodos de presión abdominal incrementada. Cuando el paciente llega y me dice, es que si yo me agacho pierdo orina. Entonces lo que se ha encontrado en los estudios es que si yo tengo ese músculo entrenado, cuando yo me agache no voy a perder. Entonces hay que hacer fases donde inicialmente el paciente aprende dónde está la musculatura, la entrena y luego el entrenamiento se vuelve más funcional. Ya no es en la camilla acostado, sino es durante la actividad. Y nosotros intentamos dentro de nuestras fases de la rehabilitación simular ese tipo de actividades. Entonces, que si el paciente dice, a mí me gusta bailar, que si el paciente dice, a mí me gusta jugar golf, bueno, explíqueme un poquito cómo es que uno hace el swing con el golf y le ponemos los electrodos, le hacemos el biofeedback y mientras que él hace esa actividad que tanto le gusta hacer o que tanto le toca hacer, cómo es que sus músculos del piso pélvico van a responder en ese instante. Y normalmente también que vamos a tener un beneficio entre el 54 y el 72% de los episodios de incontinencia en aquellos pacientes que son sometidos a terapia de piso pélvico. Muchísimas gracias.